Bien, mis queridos amigos, les tengo una muy buena noticia, creo que ya algunos están enterados de eso. El profesor Antonio Yagüe viene de España y va a estar con nosotros. A ver, ¿quién es Antonio Yagüe? Aquí lo conocimos en el canal hace unos 10 años por un libro famoso que escribió que se llama Reflexiones al hilo del Apocalipsis. Pero él es geólogo con un doctorado en geología, sabe astrofísica, tiene una especialización en satélites, es experto en Santo Tomás de Aquino y acaba de escribir un libro fantástico sobre 50 años de Garabandal. Ahora hablaremos de Garabandal. Entonces el doctor Yagüe va a estar con nosotros el primero de diciembre en la Corporación Belén. El evento empieza a las 8 de la mañana, tenemos la Eucaristía, tenemos el Santo Rosario, tenemos una conferencia de su servidor y después lo vamos a escuchar a él 2 o 3 horas sobre el tema de Garabandal y el tema de Yugoslavia, que están debatidos, los dos apariciones debatidas. El doctor Yagüe pues se ha especializado mucho en el tema de las apariciones y hay una cosa que me impresionó mucho, que es el manejo de la Biblia. Él dice que los católicos deberíamos conocer la Biblia porque antes que las apariciones y los mensajes particulares, fundamentalmente está la Biblia. Y en eso estamos de acuerdo, porque los hermanos separados tienen 3 falencias y 3 errores y 3 vacíos gigantescos. Uno, que le faltan unos libros de la Biblia, tienen 66, feo número y muy diciente, son los libros de ellos. Nosotros tenemos 72 o 73, incluimos o quitamos a Baruch. No tienen el misterio de la Eucaristía, es decir, es la abolición del sacrificio perpetuo de que nos habla el profeta Daniel cuando se refería a la abolición del sacrificio en el templo de Jerusalén, y Jesús la retrotrae, la proyecta hacia el futuro como la abolición del misterio del sacrificio perpetuo que es para nosotros la Eucaristía, y Daniel nos la profetiza hacia el final de los días como uno de los signos de la Iglesia que ya se avisora por cambiar la fórmula de la consagración, porque ya dicen que la Eucaristía no es real, sino que es un símbolo, etcétera, y veremos la falsedad tan terrible de eso. Entonces, esas. Y la tercera que le falta es la ausencia de la Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, corredentora, Madre de la Iglesia. ¿Por qué te preocupas, de qué te afanas si sabes que yo soy tu madre?, le dice la Virgen a Juan Diego. Qué lindo eso, tener una protección celestial de ese tamaño. Con razón Jesús nos dijo, no los dejaré huérfanos. Es decir, les voy a dejar un papá y una mamá, porque uno es huérfano de padre y de madre. De modo que nuestros hermanos que se hacen llamar cristianos, que son evangélicos, son huérfanos de madre, no tienen madre. Nosotros sí tenemos ese privilegio. Con razón, la Virgen en el Escorial, en España, insiste en que la única y verdadera religión es la religión católica y que lo demás es falso. Eso lo dice la Virgen. Y es cierto, no tienen Eucaristía, no tienen madre, les faltan libros de la Biblia, todo eso, pero hoy no vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de un tema fabuloso, el último libro del profesor Antonio Yagüe, que va a estar con nosotros el primero allá en la Corporación Belén. Vamos a empezar con la Eucaristía, ya les dije, y después voy a seguir yo, y él entrará un poquito más tarde y hará una exposición de 2 o 3 horas sobre este tema del fin de los tiempos y sobre una cantidad de temas novedosos que tiene en su libro de Garabandal 50 años después. Su primer libro, que vimos aquí, fantástico libro, Reflexiones al hilo del Apocalipsis, claro, su carácter científico de tener un doctorado en geología y en satélite, y en eso lo hace un hombre extremadamente ordenado, disciplinado, con un manejo bíblico sorprendente. Su conocimiento de Santo Tomás de Aquino le ayuda profundamente, su estancia durante años en el Opus Dei también. Él ya no está allí, pero se volvió un experto en apariciones, en revelaciones, en mensajes y en el tema del fin de los tiempos. Como decían, es que ese es
el López Padilla de España, como decían que López Padilla en Colombia, que era el Rafael Arango de México. Entonces, era un chiste que tenía un amigo mío divertido, ¿no? Porque el Señor ha escogido a unos burros por ahí, unos mulas, como se subió en un burro a Jerusalén para bajar a Jerusalén, pues se suben estos burritos también y va bajando hacia Jerusalén, Jerusalén celestial, Jerusalén nueva era, maravillosa, no la nueva era del ocultismo y del satanismo que estamos viviendo hoy, sino la nueva era que nos trae la Biblia con los cielos nuevos y la tierra nueva con que termina el libro del Apocalipsis. Y precisamente Yagüe hace un enjundioso estudio de la aparición de la Santísima Virgen en San Sebastián de Garabandal. La Virgen, Nuestra Señora del Carmen, se aparece con la advocación de la Virgen del Carmen, pero además con un vestido hermoso, con una figura hermosa, muy maja, muy española, porque la Virgen asume el rostro de cada pueblo, en esa frase de Pablo que dice: me hago todo con todos para ganar algunos para Cristo. Entonces uno la ve en Ruanda, negrita, hermosa, además, y profetiza la guerra de los Hutis y los Tutsis, y profetiza una cantidad de cosas que se cumplieron literalmente en Ruanda, aquella aparición de la que hablaba tanto el padre Emiliano Tardif, que estuvo por allí. Uno la ve en los Estados Unidos como Nuestra Madre Amorosa, una norteamericana muy linda, muy especial, es decir, muy gringa, como decimos nosotros, y en española muy maja, muy española, en Chiquinquirá muy indígena, en México la mezcla de los indígenas y los españoles, la Virgen de Guadalupe, la mujer vestida de sol, la Virgen del Apocalipsis. Nosotros tenemos el privilegio, como decía alguien que estudió desde la aparición de la medalla milagrosa hasta hoy, estudió las apariciones y decían: es que es la única iglesia donde se aparece la Virgen, donde hay un milagro del sol, donde se ganan guerras, donde se producen grandes milagros a través de esta omnipotencia suplicante, esta frontera entre Dios y los hombres, como decía Santo Tomás de Aquino. Pues bien, en una aldea, me acaba de llegar un libro y le agradezco a este señor de Sevilla, España, un señor Antonio, que me envía un libro voluminoso de un sacerdote, Memorias de un cura de aldea. Qué libro tan bueno sobre Garabandal, tan completo, tan bien ilustrado, tan bien informado, bueno, impresionante el libro. Y ahora me llega el libro de Antonio Yagüe, de 50 años después de Garabandal. Entonces quedé muy impresionado con las dos cosas y con las certificaciones y las verificaciones. Año 61 hasta año 65, y le hace la aparición a unas niñas, Conchita, Mariloli, Jacinta, le va haciendo unas apariciones a unas niñas pequeñitas en una aldea que en ese entonces ni siquiera tenía carretera. Pero la expresión más hermosa fue la de Pablo VI, que dijo que era un nuevo Belén y que era el acontecimiento más bello después del nacimiento de Cristo. Imagínense, expresión de boca de Pablo VI. A contrario censo, los obispos de Garabandal se han opuesto sistemáticamente y no la han condenado la aparición, pero han rechazado que los sacerdotes vayan allí sin permiso, y han escrito unas duras cartas contra Garabandal, valga la pena. Y en cambio muchos cardenales, como el cardenal Ottaviani, han querido mucho a Garabandal, pero Garabandal tiene un aval muy grande realmente de la veracidad de Garabandal. Uno, la Madre Teresa de Calcuta, que fue allí y le encantaba Garabandal, pero el más grande de todos fue el del Padre Pío de Pietrelcina, que le escribió una carta a los niños que dice: la Santa Madre se ha aparecido a ustedes, y le escribió una carta a los niños de Garabandal. Marta Robin, la mística francesa, aquella mística que solo los fenómenos místicos se dan en la Iglesia Católica, porque es la Iglesia de Cristo, que llevaba en su cuerpo el morir de Jesús, los estigmas, y que duró 50 años sin comer, sin beber y sin dormir, paralítica y ciega. Quería mucho a Garabandal, o sea, la Virgen le había mostrado también que se había revelado allá en Garabandal. Madre Teresa, Padre Pío y centenares de sacerdotes, obispos, cardenales
no recuerdo el nombre ahora del más famoso teólogo dominico del siglo XX, que escribió una carta y dice, yo no doy el último dictamen, lo da la Iglesia, pero yo tengo la certeza de que Garabandal es auténtico. Generalmente, como el demonio persigue esta cosa de fenómenos y a veces desata la oposición del obispo precisamente para purificar a los videntes, para santificarlos, pues Garabandal tiene esa oposición de estos obispos, pero tiene ese aval tan extraordinario. La quería mucho Pablo VI, que manda bendecir y bendice directamente a Conchita 2 veces, el cardenal Ottaviani, que era el prefecto para la Congregación de la Fe. Y esos avales de la Madre Teresa, que generosamente le escribió una carta al obispo diciéndole que le mande la lista de los sacerdotes de la diócesis donde está ubicado Garabandal, que es un minúsculo pueblo en la montaña de casas de piedra empotrado, de una inmensa pobreza, uno de los poblados antiguos y pequeños, San Sebastián de Garabandal, San Sebastián de Garabandal, y haciendo 2000 apariciones, 2000 apariciones, con unas cosas espectaculares. Realmente la memoria de un cura de aldea dice que él presenció cerca de 200 éxtasis de estas niñas que en éxtasis caminaban en reversa, por ejemplo, de noche, y atravesaban el pueblo en reversa y pasaban los puentes en reversa en una forma impresionante, con toda clase de fenómenos, con la comunión que viene por los aires y las niñas en éxtasis, y la comunión se ve la hostia que vuela, vuela, en unos videos que los ingleses tomaron y que entran sobre la boca de las niñas, la hostia, volando por el aire. Le preguntan quién les trajo la hostia y decían que San Miguel Arcángel. San Miguel, que fue el primero en aparecerse en donde está el cerro de Garabandal, a estas niñas que estaban comiéndose unas manzanas del vecino, que tuvieron que confesarse por eso, porque eran unas niñas inocentes y buenas, pero les gustaban las manzanas, como a todos los niños de un pueblo, y vinieron, el ángel se les aparece y les anuncia la venida de la Madre de Dios, de la Reina del Cielo, San Sebastián de Garabandal, San Sebastián dicen los portugueses. Y hay un acontecimiento muy curioso relacionado con Garabandal, es que hacia el año 30 aparece un libro en Brasil, en donde aparecen unas declaraciones de Lucía, la vidente de Fátima, donde la Virgen dice que ella terminará sus apariciones en San Sebastián, lo dice en portugués, Lucía lo dice en portugués, y es curioso que nadie sabía que San Sebastián era San Sebastián de Garabandal. Al aparecer ese documento, y al aparecer esas cartas, y aparecer esos libros, donde Lucía habla de que la Virgen sigue en San Sebastián, o seguirá allá, y allá hará los últimos mensajes más importantes de este género bíblico, que es el género apocalíptico, porque los mensajes de Garabandal tienen una connotación apocalíptica realmente muy fuerte. Allí acudieron una serie de sacerdotes y una serie de obispos, entre esos 3 hermanos jesuitas, el padre Andreu, y uno de ellos tuvo una experiencia de una de las visiones que tuvieron las niñas. Él la compartió, el padre Andreu, que era la visión del gran milagro, Entonces hay una conexión entre Fátima y Garabandal, de acuerdo con esas revelaciones de Lucía y con esos libros aparecidos en Brasil hacia el año 30. Más tarde, en el 61 y 65, se cumple el mensaje de Lucía en que la Virgen aparecía en San Sebastián, o en San Sebastián de Garabandal. A mí me pasma la confirmación del Padre Pío y estos 3 jesuitas, que eran jesuitas ortodoxos, rectos, de sotana, creo que dos eran profesores de teología en la universidad, y el padre Andreu, uno de ellos, tiene una revelación y una visión
Ellos han venido a investigar, han venido a ver, han venido a observar, y tiene una visión y una revelación sobre el gran milagro, porque la Virgen en Garabandal habla de un gran aviso, de un gran milagro y de un castigo de Dios. Hoy que los teólogos niegan los castigos de Dios, bueno, entonces negaríamos pues el diluvio, negaríamos Sodoma y Gomorra y las otras dos ciudades, las otras tres ciudades que eran Pentápolis, eran 5, de los cuales ya hay pruebas arqueológicas suficientes de la destrucción con fuego y azufre de Sodoma y Gomorra en los días de Lot, que dice Jesús que así será la venida del Hijo del Hombre. Imagínense que en Garabandal la Virgen habla de un gran castigo y habla en una noche que se llamó la Noche de los Gritos, que las trae el profesor Antonio Yagüe en su libro, y el padre Pesquera, un franciscano que escribe sobre Garabandal un libro muy bueno, y Memorias de un cura aldeano también sobre Garabandal, que ya se han escrito muchos libros, porque realmente el fenómeno es extraordinario. Y la famosa Noche de los Gritos aterrorizó al pueblo, porque esa noche la Virgen le dijo que el pueblo y la gente no podía subir a donde ellas estaban y que se quedaran a una distancia, se quedaron a una distancia un poco lejana, prudente, pero donde se podían escuchar los alaridos y los gritos impresionantes de estas niñas, realmente que estaban teniendo la visión del castigo, Y en el castigo hablaban de una lluvia de fuego, ¿no? Y creo que pedrusco y fuego, fue lo único que las niñas pudieron decir. A Conchita le preguntaron cómo va a ser el castigo, y dijo, pues yo preferiría que mis hijos estuvieran muertos. Una vez cuando ya vivía ella en Nueva York, se casó con un norteamericano, vivía allá, y le interrogaron sobre el castigo, y dijo, yo prefiero que mis hijos estuvieran muertos. Pues ya sus hijos son mayores y son adultos, pues años 65 terminan las apariciones de Garabandal. Y dice que fuego y pedrusco, y que algo peor que fuego y pedrusco, es decir, una lluvia de fuego y de pedrusco. No tiene nada de extraño, porque la profecía de Akita, Japón, aprobada, reconocida por la Iglesia, como en el año 78, por el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Fe, hoy Benedicto XVI, y firmada por Juan Pablo II, a la hermana Áñez Sasagawa, después de Fátima, es la única que la Iglesia ha reconocido de las 400 apariciones en 100.000 oportunidades que se han reportado desde la época de la medalla milagrosa hasta hoy. De manera que San Sebastián de Garabandal es una cosa extraordinaria. Entonces nos habla exactamente del diluvio de fuego en Akita, Japón. La hermana Áñez Sasagawa, que era sorda y que la Virgen la curó de la sordera. Y la imagen de Akita, Japón, sudó sangre 101 veces. Y la hermana Sasagawa, que Dios le habla de ofrecerse como alma víctima, como mística, que le dice que ha de sufrir mucho, después la expulsan de la comunidad y se traslada para otra comunidad. La hermana Sasagawa, una japonesa, y el obispo Ito empiezan la investigación de las lacrimaciones de sangre del obispo, y trae al final unos científicos japoneses, y el principio del Vaticano rechaza la primera presentación que hubo de Akita, Japón. Después el obispo Ito la documenta mucho mejor, trae científicos coreanos que no son católicos ni cristianos, certifican el ADN de la imagen, el RH, las lágrimas exactas de la Virgen. Como en la Iglesia Católica hay imágenes que lloran sangre. Eso no les pasa ni a los budistas, ni a los de Mahoma, ni a los del Islam, ni a los de Connie Méndez, ni a la Bruja del Ocho, ni a los de Harry Potter. Todo eso es satánico, ¿no? En cambio, esto es un fenómeno que viene de Dios, señales en el cielo y señales en la tierra, nos dice la Biblia, que habrá al final de los días. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Entonces, hablábamos precisamente de Akita, Japón, de que la Biblia habla que en los últimos días habrá señales en el cielo y señales en la tierra. Acuerde que esas señales en el cielo comienzan en octubre de 1917 en Fátima, con un milagro testificado, verificado, comprobado y visto por 70.000 personas. El milagro del sol que se arroja sobre la tierra, que gira, que la gente grita, que la gente cree que es el fin del mundo porque el sol se viene. Habían tenido un aguacero inmenso, estaban empapados, mojados completamente, y después del milagro del sol aparecen totalmente secos los 70.000, además impresionante, y el milagro lo ve el Papa desde los jardines del Vaticano, además otro testigo. No, yo no sé por qué la gente no se convierte, por qué la gente no se vuelve a la Iglesia Católica después de ver estos fenómenos tan maravillosos y siguen metidos en yoga y en Harry Potter y en enneagrama y en brujería y en adivinación y en espiritismo, en todo lo que la Biblia dice que es abominación para Dios. Pero el mundo está tan corrompido que desde que empezó a promoverse el aborto en los Estados Unidos, ha habido 1.000 millones de abortos desde esa época en el mundo. Es decir, Dios tiene suficientes razones, porque es que en Sodoma y Gomorra, en Amná y Cebollín, Dios castigó el lesbianismo y el homosexualismo, que hoy abundan también, hiperabundan, ¿no? Pero no había 1.000 millones de abortos. Es decir, si Dios no castigara al mundo, tendría que perdonar a Sodoma y Gomorra, decía un gran predicador evangélico el otro día. Tenía toda la razón. Entonces en San Sebastián de Garabandal nos habla de un castigo como un fuego y azufre, y lo que habla Lucas 17, Jesús lo habla, dice, la venida del hombre será como en los días de Lot. Yo no sé por los católicos, algunos sacerdotes y obispos y laicos se asustan tanto con estas cosas y empiezan a amortiguar a la gente y a decirle que no es verdad. Hombre, a mí sí me encanta porque Jesús viene, qué alegría que este mundo cambie. La gente como que está mañadísima en esta alcantarilla y no quieren que cambien, no se quieren desinstalar, no se quieren salir. Nosotros esperamos la gloriosa venida de Jesús, rezamos en la misa, en la Eucaristía, la esperamos, es un dogma de fe. Sí, hacia el 675, 676 del Catecismo, donde habla del Apocalipsis, nos hablan de eso, es un dogma de fe, la esperamos. La venida intermedia de que nos habla Benedicto en el libro de Jesús de Nazaret, en el segundo, retomando una tesis de San Bernardo sobre las tres venidas de Jesús, la venida que en pobreza, en humildad de niño, el pequeño Emmanuelito, la segunda venida vendrá en espíritu y en poder y en espíritu, y la tercera en majestad y gloria, o sea que la que viene ahora es a instalar los cielos nuevos y la tierra nueva, y Garabandal también lo tiene. Entonces Garabandal va conectándose con Fátima, con la revelación esa del año 30 que nos va a hablar el doctor Antonio Yagüe, el profesor, el día primero, allá en la Corporación Belén. Vamos a estar desde las 8. Entonces, Akita, retomamos Akita, Japón. Akita, Japón, viene, la Virgen le habla de la necesidad de almas víctimas, de la necesidad del ayuno y la oración, de la necesidad del rosario, de la necesidad de todo eso a la hermana Áñez Asagawa, esta aparición reconocida por la Iglesia después de Fátima. Y al final de las 2 o 3 apariciones, 3 apariciones de Akita, de revelaciones a la hermana Sasagawa, que la cura la Virgen de la Sordera, le dice que Dios Padre va a infligir un castigo al mundo terrible, que será un diluvio de fuego. ¿Dónde habla la Biblia de eso? Habla en Isaías 65, habla en varios textos de Isaías y Jeremías. Habla Jesús en Lucas 17, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Habla San Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, los cielos en llamas se disolverán, los elementos abrasados se fundirán. Sin embargo, esperamos cielos nuevos, tierra nueva, una purificación del mundo por fuego. El Señor prometió que no habría diluvio de agua, pero nunca prometió que no habría diluvio de fuego. O sea, la purificación por el fuego en el mundo. Y el granizo, dice el libro de Job,
porque Dios guarda unos bancos de granizo para castigar al mundo al final de los días. Entonces parece concordar todo, ¿no? Akita, Japón, Garabandal, Fátima. Acuérdese que Fátima también le dice al mundo, si no se convierte ustedes, no oran y no se convierten, vendrá una guerra peor que esta. Estaba hablando de la Primera Guerra Mundial, que fue horrible, porque fue la primera guerra organizada con cañones y con tanques de guerra y ya con carros motorizados. Pero dijo, si no se convierten, verán una luz por todas partes, y la aurora boreal circuló por Europa. Me cortaba el padre Antonio Lutens, el ermitaño, que él tenía 5 o 6 añitos y la vio en Bélgica, en España la vieron, en Francia. Es decir, una luz precederá ese castigo anunciado por la Virgen en Fátima si ustedes no se convierten. O sea, la condición era, si se convierten no habrá castigo. El profeta Jeremías, ¿no? Si ustedes violaron la alianza, si se convierten, Dios no los va a desterrar. Pero no nos profetices desgracia, le dice a Jeremías, profetízanos cosas buenas. Entonces lo mismo dicen ahora los curitas, no, es que Dios es amor y misericordia y no castiga. Sí, se va a olvidar de los 1.000 millones de abortos que ha habido desde esa época y de la iniquidad y corrupción que vive el mundo de hoy, invadido peor que Sodoma y Gomorra porque tiene abortos, eutanasia, y tiene toda esa infamia que estamos viviendo de corrupción en el mundo. Entonces ha llegado el tiempo de la iniquidad, el tiempo de la iniquidad que Jesús dijo, crecerá la iniquidad en toda la tierra, en Mateo 24. Entonces en Akita, Japón, dice Benedicto, que Benedicto le tocó examinar todas esas apariciones y profecías cuando era prefecto de la Congregación de la Fe. En Akita, Japón es una prolongación de Fátima. Una prolongación de Fátima. Es decir, el milagro del sol es Apocalipsis 12:1. Oigan esto. Apocalipsis 12:1 aparece una mujer vestida de sol, dice San Juan. ¿Y cuándo aparece la mujer vestida de sol primero? En Fátima, ¿no es cierto? Milagro del sol, 70.000 personas. Milagro del sol que se ha repetido numerosas veces. Ricardo Montalbán, el famoso actor católico de Hollywood, que era el único católico que vivía con su pareja original en Hollywood, porque ya el recambio de todos los días de pareja, pues es parte de la corrupción y de la perversión que vive el mundo, y lo vivimos en Colombia. Y no se puede justificar y decir que es que, no, si el matrimonio le va mal, pásese para otros, como dice por ahí el padre Llano, algunas cositas de esas, no, en esas solemnes y espantosas herejías que suelta a veces y pifias. No, matrimonio es indisoluble, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Solo si usted tiene una causal de nulidad, de resto no puede hacerlo. Porque ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los asesinos entrarán en el reino de los cielos, dice Pablo, dice Apocalipsis. No le podemos maquillar la Biblia y no podemos cambiarle el sentido. Lo que dice Benedicto, hay cosas que nosotros no estamos facultados para hacer, ni el Papa ni la Iglesia. Por ejemplo, el matrimonio de las mujeres, no pueden, ni es discutible o debatible, como dice nuestro cardenal, no. Está definido por Pablo VI, definido por Juan Pablo II, y sobre todo está definido por la palabra de Dios. Por eso el Papa no está facultado para meterse en ese negocio. Eso lo definió Jesús y está definido por la Biblia. Pero volvamos a las apariciones. Las apariciones, es impresionante la conexión de Garabandal, ¿sí?, Akita y Fátima. Entonces hay una conexión perfecta. Lo de Garabandal, que decía que era el nuevo Belén, Pablo VI, que le gustaba tanto Garabandal, y Juan Pablo II también bendijo las niñas de Garabandal. Es una conexión perfecta con Fátima, porque Fátima tiene Apocalipsis 12:1, apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, y el milagro del sol, la mujer vestida de sol que manifiesta la pintura de la Virgen de Guadalupe, que es una pintura milagrosa que no la hizo ningún ser humano, sino que apareció en la tilma de Juan Diego, ¿no? ¿Por qué te afanas, qué te preocupas si sabes que yo soy tu madre? Esa pintura de la tilma espectacular que tantos científicos han mirado, es la imagen de la Virgen del Apocalipsis.
la Virgen de Guadalupe. Algo tendrá que ver con esto, ¿no? Viene de la España, que antiguamente era la colonia de Tarsis en la Biblia. De eso hablaremos en otro programa, que es bien interesante, lo que dice la Biblia sobre España y lo que dice sobre los Estados Unidos, la Nueva Babilonia, Nueva York, Estados Unidos, ¿no? Que tuvo un origen cristiano y ya no lo tiene. Está podrida también. La Nueva Babilonia, salid de Babilonia, huid de Babilonia, dice el Apocalipsis, huyan de Babilonia, salgan de Nueva York corriendo. Bueno, entonces, el problema o la circunstancia de Garabandal, de que va a haber un aviso, un milagro y un castigo, pues el castigo parece coincidir. Yo no sé si fue Jacinta o una de las videntes de Garabandal que una vez se zafó y se salió y dijo que ella veía caer bolas de fuego sobre la tierra y que como que corrían las mujeres con sus niños en los brazos a meterse en el mar y que del mar salía fuego, algo así. No sé si fue Jacinta, una de ellas en Garabandal, ¿no? Garabandal avalada por la Madre Teresa, por el Padre Pío, por Marta Robán, por el Cardenal Ottaviani, por Pablo VI, pues nada menos, pues, ¿sí? Puede que los obispos no han estado de acuerdo, y dijo el Padre Pío, no sé si fue Conchita o el Padre Pío, que sería reconocida cuando fuera demasiado tarde, demasiado tarde. Entonces, Akita Japón, después de segunda instancia de presentarla, el obispo editó al Vaticano, fue reconocida y fue aprobada. Después de Fátima es la primera. Hay muchas reconocidas por los obispos. Uno Ruanda, uno ve San Nicolás de los Arroyos en Argentina, ve Betania, Venezuela, que tuvo un santo obispo jesuita, muy ortodoxo, muy buen jesuita, ¿no? Pues hoy pues eso ya es un milagro, pues, porque están muy metidos, desafortunadamente, viviendo la profecía de la Salet, la reina de las profecías que decía la Virgen. Decía, la iglesia pasará por una horrorosa crisis, y en Akita, en Garabandal, dice, sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. Y esta semana me tocó un sacerdote muy bueno, va camino de la santidad. Y me decía que sus colegas se burlaban de él y lo perseguían porque hablaba del cielo, del infierno, del purgatorio, lo que Benedicto dice que hablen, que no quieren hablar, dice que va en el tema, que quieren es decirle a la gente lo que quiere oír, y que hablan de las cosas penúltimas y no hablan de las cosas últimas. Y las cosas últimas son los novísimos, son el infierno, la persecución final de la iglesia, el anticristo, el purgatorio, el cielo, el juicio particular. Entonces, la Virgen sí nos habla con claridad. Bendito sea Dios que los católicos, la mejor evangelizadora en este mundo, en este momento, son los santuarios marianos en el mundo entero. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Entonces, Akita es una prolongación de Fátima, nos decía el cardenal Ratzinger en esa época, cuando estudiaron la aparición de Akita Japón, que ya por segunda instancia, segunda vez, la reconoció el Vaticano. Les digo, la única, bueno, no, hubo una pequeña aparición antigua de Francia de la Virgen de la Reconciliación, de 1800 y pico, que después el Vaticano también reconoció. Pero digo, la única, después de Fátima, digamos la única apocalíptica, ya aceptada por el Vaticano y reconocida por el Vaticano, es Akita Japón, donde hace castigo del Padre Celestial, lluvia de fuego. Mire, cuando la Virgen dice cosas que están 2 o 3 veces en la Biblia, pues póngale la firma, ¿no?
Cuando usted empieza a decir que no, que la Biblia es simbólica, que no es verdad, que no sé qué, entonces empieza a decirle a Dios mentiroso, ¿no? Porque es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, que el fuego no, que es un fuego simbólico, que el cual es día de oscuridad, que es la oscuridad del mundo. Hombre, por Dios. El doctor Antonio Yagüe, el profesor Yagüe, que tiene su PhD y la cosa de la astrofísica, habla del planeta Scoulus, de una estrella enana que viaja hacia la Tierra, y habla de que al cruzarse con la Tierra y al traer esa atracción hacia la Tierra, va a causar ese terremoto tan espantoso en todo el planeta que va a sacar la Tierra de su eje y va a cambiar los polos magnéticos. Ese es el libro de Garabandal, porque eso ya es una parte científica, ya tienen los diagramas y tienen las cosas. ¿Por qué se va a producir la oscuridad en la Tierra de que habla la Biblia? Que San Juan en Apocalipsis 6 nos dice, y el sol se puso como un paño de crin y la luna en sangre. Y lo dice Joel, y lo dice Jesús, también en Mateo 24, en el discurso apocalíptico. No son símbolos, eso ya son hechos científicos. Es como el libro que tengo de la mejor periodista del mundo en ciencia, Elizabeth Colbert, ¿no? Se llama La catástrofe que viene, y tiene 8 científicos, no habla de la Biblia, ni citas bíblicas, ni nada, 8 científicos interrogados, uno en hielo, el otro en mariposas, el otro en no sé qué, y todos llegan a la misma conclusión: el mundo camina hacia una catástrofe, una autodestrucción. Elizabeth Colbert, La catástrofe que viene, lo consiguen en Editorial Planeta, recibió un premio internacional por ser la mejor periodista de índole en ciencia. De modo que también la ciencia nos verifica los fenómenos. Y el profesor Yagüe, que va a estar con nosotros el primero, también tiene sus diagramas científicos en su libro Garabandal 50 años después. Entonces Garabandal nos habla aviso, milagro, castigo. Conchita dice: el castigo, les repito, yo preferiría que mis hijos estuvieran muertos. El castigo es cuando una madre es capaz de decir eso. Y el famoso capítulo que tengo del libro este sacerdote, Memorias de un cura de aldea, de la noche de los gritos, porque esas niñas daban alaridos y gritos, y todo el pueblo al otro día salía a confesarse, ¿no? Impresionante. Y el padre Andreu, que tiene después, le comparte Dios la visión del milagro, era un jesuita de sotana, profesores de universidad, eran 3 hermanos, le comparte, y al otro día o 2 días después él murió. Dicen que murió de felicidad del milagro que él había visto. Son obras de la misericordia de Dios para atrapar, para atraer la humanidad. Yo me acuerdo mucho de una vidente famosa, una mística, la beata Ana María Taigi, que veía cómo caían al infierno los hombres como las bolas de nieve, por millones y millones. Pues ¿cómo sería ahora? Yo creo que la Taigi era como hace 100 años, la beatificaron. No sé si es santa ahora, de manera que veía eso del infierno de una manera terrible. Y Dios sabe eso, Dios sabe que si el Señor viniera hoy, como decía un estigmatizado, no se salvaría, yo creo que de los adultos ni el 3% o el 5%, porque vivimos en pecado, y el que vive en pecado mortal se condena. Nosotros ya hemos visto los testimonios de Gloria Polo, de Jesús de Maninilla, de Santa Teresa de Jesús, de todo eso, de Sor Josefa Menéndez, que fue al infierno 100 veces. De modo que dicen que el aviso es una interlocución interior, es decir, es un descubrimiento de la conciencia del hombre, es una interpelación de Dios, es como un juicio en particular que cada persona va a tener en el mundo entero sin excepción. Vamos a sentir cómo nos ve Dios. Otros lo llaman la iluminación de las conciencias. Por eso hablan del aviso mucho, no solamente Garabandal, creo que Ana María Taí habló de eso, Agustín, nuestro Agustín del Divino Corazón, tan difamado y tan calumniado como los buenos videntes, habla de la iluminación de las conciencias. Conchita dice
aproximadamente durará 20 minutos, donde nos veremos como Dios nos ve. Dice que muchos se morirán de miedo y de terror en el aviso, y que eso traerá la conversión de 1.000 o 2.000 millones de personas. El doctor Yagüe, en su libro sobre Garabandal, habla del impacto del aviso y de las cosas del aviso con datos nuevos que yo no conocía, espectaculares, espectaculares. También nos habla del milagro, en que el día del milagro todos los que estén en Garabandal se van a sanar, o el día del aviso. Va a ser una cosa espectacular, una cosa maravillosa. Las videntes y las cosas que ocurrieron allí fueron cosas increíbles. La Virgen besó una cantidad de objetos religiosos y ha habido miles de curaciones a través de esos objetos religiosos. Pedazos, unos misales, unas camándulas, unas cosas. El padre Benac, otro de los grandes testigos, un jesuita amigo de la Madre Teresa que estuvo 50 años de misionero en la India, y el padre Casasnovas, con los que yo hablé personalmente, dos extraordinarios y muy buenos jesuitas, predicaban Garabandal. El padre Benaga a los 80 años con un saco surcido y cosido a mano, en una pobreza, viviendo la regla de San Ignacio al punto y coma exacto. Qué maravilloso jesuita. El padre Benac me regaló a mí una camándula de esas de Garabandal, y yo una vez la puse a un muchacho que estaba endemoniado, la saqué y la puse así, y empezó a dar alaridos y se cayó al suelo, ¿no? Pues eso besado por la Virgen debe tener una efusión, una irradiación, una presencia fuerte del amor de Dios, del Espíritu Santo, del poder de Dios. Entonces, hay una cosa curiosísima. A las niñas en la multitud le entregaban los objetos religiosos para que la Virgen los besara y los bendijera, y la gente en la multitud se movía de noche, y las niñas en éxtasis, con 20 o 40 o 50 o 100 objetos en la mano, empezaban a caminar en la multitud, y a cada uno buscaban la persona que era y le entregaban su objeto. Ellas no podían identificarlos porque les daban muchos objetos y los tenían en la mano y no sabían cuál era, de qué persona o de cuál persona pertenecía a cada objeto. Era un milagro extraordinario. El Espíritu Santo las guiaba directamente en medio de la multitud, las personas que se movían en la multitud y que cogían el objeto que era el rosario, la medalla, el escapulario, lo que le habían entregado, y se lo entregaban a la persona que era. No se equivocaron ni una sola vez. Impresionante ese tipo de milagros. Y los otros milagros tan espectaculares de Garabandal eran personas que estaban pensando, ¿no? Hombre, que yo estoy pidiendo para que mi yerno se convierta, porque mi yerno es una muy mala persona, todas esas cosas, y de pronto la niña en éxtasis y de rodillas caminaba hasta esa persona y le decía, la persona pensando, y le decía, la Virgen dice que sí. Imagínense cómo Dios nos ve por dentro, cómo Dios nos ve por dentro. Y hubo varios casos de esos, impresionantes, que traen certificados por este sacerdote de las memorias de un cura de aldea, que es bien interesante. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Una observación que me hizo mi amigo Pedro Gómez de Manizales, a quien le mando un abrazo grande y que lo sigo queriendo mucho. Pedrito, ese gran predicador, extraordinario además. La gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, Fátima, octubre de 1948. Esto es una observación de Pedro. El Espíritu Santo, Espíritu inspira, ¿no? Ayuda. Con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza, quiere decir la plenitud del reinado en María, corona de 12 es plenitud en los hebreos, está encinta y grita con dolores de parto, es decir, va a traer a Jesús por segunda vez,
¿no? Y apareció otra señal. En ese mismo momento, dice la Vulgata Latina, la traducción antigua de San Jerónimo, apareció otra señal, un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cabezas 7 diademas. En ese mismo momento, en el momento de octubre de 1917, que se cumple ese gran milagro de Fátima, esta mujer vestida de sol, que es simbólicamente está en Guadalupe. Después les explicaré por qué en la conferencia que les voy a dictar allá con el doctor Yagüe, el primero, allá en Belén. En ese mismo momento apareció otra señal, un dragón rojo, revolución bolchevique, octubre 1917, que la Virgen dice: Rusia esparcirá sus errores por el mundo entero. Y no nos trajo sino Rusia, China, Laos, Camboya, Vietnam, Cuba, Nicaragua, Venezuela, no nos trajo sino 120 millones de muertos, torturados, asesinados en Cuba, donde metían la gente en las cárceles y le cerraban la puerta, donde le daban psicotrópicos a la gente en los primeros años de don Fidel, de manera que apareció una señal simultáneamente a la señal vestida de sol, aparece la señal del dragón rojo, o sea, octubre de 1917, mire que San Juan nos lo había especificado claramente. Y después aparece la reina victoriosa del mundo, después de Fátima, que es esa aparición tan hermosa a esta monja en Hungría, esta María Magdalena, donde Dios le da ese poder a la Virgen María con cientos y miles de legiones de ángeles para pasearse por el mundo entero, como lo ha venido haciendo, apareciéndose en miles de lugares con millones de milagros, con fuentes de agua que pisa, con sanaciones de 6 millones de sanaciones como Lourdes, como el Páramo de la Salud en Santander, como Chiquinquirá, la Virgen paseándose por el mundo entero como se lo ofreció y se lo prometió a su nataria María Magdalena, y dijo que si no se convertían los húngaros, Rusia invadiría Hungría, y que le dijera a los obispos que bajaran la cabeza, que fueran pobres, que abandonaran los títulos de nobleza y el dinero, porque si no Rusia invadiría Hungría. Y acuérdense de los tanques en Budapest y esas masacres de esos tanques rusos cuando invadían Praga, invadían Budapest, invadían todo, iban arrasando con todo, y la Virgen lo había anunciado en Fátima: Rusia esparcirá sus errores en el mundo entero y atacará naciones enteras. Fátima, Garabandal y Akita, Japón, tienen esa unión, esa connotación. Queremos sellar con la sangre de Jesús este programa con ustedes. Queremos pedirle al Señor que entendamos que ese día primero que vamos a estar con el profesor Antonio Yagüe, que nos va a explicar más a fondo de Garabandal y Estados Unidos, Garabandal y España, y el aviso, el milagro y el castigo que están muy próximos, la invasión rusa a Europa y la invasión rusa a Israel, todo eso que nos va a explicar el doctor Yagüe, y que es bíblico además, porque es que la ventaja de Yagüe es que coge lo de los Estados Unidos y tiene 30 o 40 citas bíblicas que nos van explicitando a través de la Biblia tantas cosas. Yo sí estoy feliz con el acontecimiento, les cuento, porque el Señor va a purificar la tierra, porque el Señor va a santificar la tierra, porque el Señor nos va a dar unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde habrá un solo rebaño y un solo pastor, una sola iglesia. Se acabarán el resto de las iglesias, se acabará la iniquidad, donde no habrá hambre, donde no tendrán hijos para sobresalto. Lean Isaías 65 y 66. Eso, Dios tiene que hacer algo con este mundo, y tenemos que cambiar. Si nosotros oramos mucho, podemos mitigar, podemos disminuir, podemos reparar. Por eso el Señor puso a Agustín a hacer grupos de reparación por el mundo entero. Tenemos que reparar, tenemos que mitigar, tenemos que disminuir el cáliz de la cólera de Dios, como lo llama el libro del Apocalipsis, como lo llama San Pedro, como lo llama la Sagrada Escritura. Tenemos que mitigar los acontecimientos con mucha oración, con ayuno, con penitencia, y sobre todo Fátima: si no se convierten, vendrá un castigo peor, dice. La conversión es fundamental. Hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar.
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.